El mensaje de hoy se llama Aprendiendo a ser padres. Así que Freddy, también este mensaje para ustedes dos, aprovechando. Y para los que no son padres, por ejemplo, como los jóvenes, este es un mensaje que les puede llenar de información, prepararlos para cuando ustedes sean papás. Y los que somos papás ya, que tenemos hijos grandes, nos sirve también para revisar las cosas que hemos estado descuidando o fortaleciendo, ¿cierto? Porque nosotros, usted sabe cuándo voy a, ahí está mi mamá, usted sabe cuándo voy a dejar yo de ser hijo de ella. Mientras alguno de los dos estemos vivos, seguiremos siendo mamá e hijo, ¿cierto? Hay gente que dice, no, ya tú no eres hijo, puedes decir lo que tú quieras, pero seguiremos siendo padres e hijos, ¿cierto? Y de niño me decían algo, cuando me regañaban o me pedían algo y yo no entendía, siempre me decía, hijo eres y padre serás, ¿cierto? Entonces nosotros tendemos a repetir las historias con las que levantamos a nuestros hijos. Y por eso el mensaje de hoy, aprendiendo a ser padres. Yo quiero retomar estos temas y sobre todo usted sabe que el último domingo del mes, hoy es el último domingo del mes, tocamos temas de familia. Entonces vamos a tocar hoy este tema. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico? Padre, gracias por esta palabra, gracias por estos versículos, gracias porque nos enseñan, nos revelan cómo podemos ser mejores padres, Señor. Y a los que son hijos, cómo ser mejores hijos. Comenzamos a entender la función y el rol de nuestros padres con nosotros y a respetar y a valorar lo que hacemos. Casualmente, amados, ayer estaba en una reunión de pastores, bueno, algunos vieron las fotos por ahí, estábamos reunidos, por primera vez nos reunimos solamente a compartir un sancocho, bueno, tiempo de coinonía, más de 20 pastores de aquí de Turbaco. Eso es una lucha. Y ayer estábamos reunidos, yo no te puedo decir exactamente cuántos habían, pero yo sé, pero habían más de 20. Mi esposa estaba anotando los nombres, más de 20 diferentes iglesias a través de sus pastores ahí reunidos, nos reímos, tuvimos dinámicas entre nosotros, pero ya al final del día, los dueños de la casa, que son el pastor Juan Pinedo y su esposa, pidieron oración por su nieto. El niño no tiene todavía el año, pero ha tenido problemas con estas gripas y había estado incluso hospitalizado. Y esa familia estaba a los pies del Señor pidiendo sanidades y milagros. Entonces, ya se da cuenta cuando uno acerca lo que van a predicar, ya saben, tienen que predicar con el micrófono cerca. Entonces, ellos estaban golpeados por la situación del niño, ¿cierto? Y eso nos desafía. Los mismos papás no sabían cómo hacer, entonces los abuelos estaban ahí tratando de apoyar a los muchachos. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ustedes, los que son padres, si tus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden? Mire eso, el mismo Jesús nos está enseñando ahí algo. Ahora, realmente lo que Jesús estaba diciendo, y usted se da cuenta, es que le estaba diciendo, si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no el Padre Celestial, si ustedes le piden al Espíritu Santo, cómo se los va a negar? O sea, realmente el enfoque ese es pedir el Espíritu Santo, pedir la presencia de Dios, si fuera revelado que el Padre provee lo que nosotros necesitamos. Ahora, yo siempre he dicho, hay siempre enseñanzas paralelas. ¿Cuál es la enseñanza paralela? ¿Cómo aprender a ser padre? Yo les comento, en mi experiencia,
Mi papá, creo que les he compartido muchas veces, mi papá se fue de la casa o nos abandonó cuando yo tenía 12 años y mi hermana tenía 10 años. Y mi papá volvía como cada 2 años. ¿Y por qué volvía a casa? Porque no tenía dónde quedarse en Barranquilla. Nosotros vivíamos en Barranquilla, porque no tenía dónde llegar en Barranquilla, o porque, o sea, la última opción que él tenía era ir a la casa por 1 o 2 días. Hasta que mi mamá dijo un día, no más. Ese jueguito que tú nada más vienes a quitarnos, cada vez que él venía, nosotros nos inquietábamos, no más. Pero eso generó en mi vida muchos vacíos y muchas necesidades. Yo las entiendo hoy más que nada, y desde entonces, pues en esa forma en que en ese tiempo en que se está formando el modelo de cómo debe ser un padre, en mi casa no lo hubo. En mi casa nada más había un modelo de mamá, pero no había un modelo de papá. Entonces, cuando yo iba a ser papá, que ya era cuando iban a ser Mateo, ¿qué ocurre? Yo iba a repetir, me puse a estudiar, a investigar, a orar para poder ser un buen padre. Y resulta que descubrí que yo iba a repetir naturalmente, iba a repetir la historia y el comportamiento de mi papá. Y mi papá había sido un papá ausente. Entonces yo dije, Dios mío, yo no puedo, no puede, mi hijo merece un mejor papá. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer si yo no tuve un buen modelo? Y el Señor me habló y me dijo, bueno, mírame a mí. Entonces cuando yo miro la Escritura y veo cómo es Dios de buen padre y lo que hace Dios en su paternidad por mí, entonces yo aprendo a que lo mismo tengo que hacer con mis hijos. Mateo creo que tenía como 1 año, llegó un salmista, un pastor también, el que canta una de las canciones que nosotros aquí, ese que dice, tu pueblo dice gracias. Él estuvo predicando en la iglesia y él cuando me vio con Mateo me dijo, todo lo que tú quieres aprender del Padre, lo aprenderás con tu hijo. Y así ha sido en muchas cosas. Yo he aprendido, en cada etapa de mi vida, aprendo cosas de Dios en la medida en que yo voy ejerciendo la paternidad. Entonces, si nosotros sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo no? El Padre nos va a dar buenas cosas si nosotros se las pedimos. Amén. Y fíjate, el carácter de Dios es dar cosas buenas a sus hijos. Hay gente que tiene la idea de que Dios es el Padre que nos quiere dar cosas malas, que nos pone a sufrir, que a todas horas Dios está ahí para castigarnos, porque de pronto esa es la idea de lo que es un padre, ¿cierto? Hay gente que el papá parecía nada más era a darle rejo, o a castigarlo, o a echarle en cara cosas, ¿me entiendes? Y a veces esa es la idea que tenemos de Dios, y yo quiero decirte, ese no es Dios. Porque el Padre Celestial es alguien con el corazón sano. El papá que llega y te ofende, te maltrata, es una persona que tiene el corazón dañado. Por X razones. Yo te pongo el caso de mi papá. Mi papá no sabía dar lo que no recibió, porque mi papá quedó huérfano a los 2 años. A los 12 años de vida, su papá murió. Entonces él se creó entre mi abuela, mi bisabuela y mis tías abuelas. Entonces mi papá se levantó creyendo que él era el centro del universo, porque todo ese poco de mujeres, mis tías abuelas, mi abuela y mi bisabuela, él era el único hombre. Pachito, mi papá también se llamaba Francisco, Pachito, todo era Pachito. Entonces él se levantó creyendo que el universo giraba alrededor de él, o sea, con un corazón dañado. Y cuando nosotros nacimos y cuando ya se acordó que sus hijos necesitaba a sus hijos después de X cantidad, entonces volvió a buscarnos. Entonces, ¿por qué? Para que nosotros fuéramos lo que soportáramos, lo que proveyéramos, lo que él necesitaba. Porque él quería ser y necesitaba ser el centro del universo. Espérate un momentico, papi. Te quiero ayudar,
pero hay otras obligaciones que ya yo tengo en este momento. Y en ese momento, ¿cuál era siempre la primera obligación? Mi hogar. Mi hogar también necesitaba proveer para mis hijos, mi mamá estaba conmigo, también para mi mamá y para mi esposa, etcétera, etcétera. Había una prioridad, ¿cierto? ¿Cómo pagamos nosotros la deuda de lo que hicieron nuestros padres con nosotros? ¿Cómo la pagamos cuando han sido, lo estoy hablando cuando han sido buenos? Siendo buenos padres. Si tú has tenido un buen papá o una buena mamá que se esforzó, que te sacó adelante, ¿cuál es la mejor forma en que tú le puedes pagar eso a tus padres? Siendo un buen papá. Siendo un buen papá. Esa es la forma en que nosotros, y es la ley de la vida, nosotros vamos a repetir la historia y a darle a nuestros hijos lo bueno que recibimos de nuestros padres. Ahora, otra cita que ya usted la conoce, que tiene que ver con otro punto que vamos a leer más adelante, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11, dice, ¿usted la conoce? Dice, voy a pensar un poquito más adelante, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensen que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir, no piensen que sus oraciones serán respondidas por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre tu santo nombre en alto, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permita que cedamos ante la tentación, sino que resistamos al maligno. ¿Ok? Entonces, fíjate, estas dos porciones tienen que ver o están en el Nuevo Testamento. Antes del Nuevo Testamento se revelaba al Dios como el Padre, ¿cierto? Como el proveedor, como el dueño de todo, etcétera, etcétera. Pero no había como la imagen de padre a hijo. Cuando viene el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, nos enseña mucho mejor cómo debe ser y cómo es la relación de un padre y un hijo. Entonces ahí podemos aprender mucho mejor cómo debe ser la relación padre e hijo. Ahora, cuando yo estoy hablando de padre, estoy hablando papá y mamá, ¿cierto? Papá y mamá, ¿cómo debe ser papá y mamá con sus hijos, ¿cierto? El comportamiento, la relación y ¿cómo decirlo? La interrelación que debe haber entre nosotros, ¿cierto? El puente, la comunicación. Hay gente que vive su fe distanciada de Dios. Por ejemplo, hay gente que cree se le aparece al papá o a la mamá solamente cuando necesitan plata. Entonces, ¿te has visto eso? Mientras tanto, ni llaman a la mamá, ni llaman al papá, no se preocupan, pero cuando tienen necesidad, papi, tú me puedes prestar ahí, que estoy... Se acuerdan del papá o la mamá cuando necesitan plata. ¿Entiendes? Y no. Y así es nuestra relación con Dios a veces. Nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo. Y no. Nuestra relación debe ser diaria en todas las cosas en que nos relacionamos, que necesitamos, etcétera, etcétera. Ahora, hay 4 principios en la paternidad de los cuales yo quiero compartirle. No voy a abarcarlos los 4, hay uno que solamente lo estoy mencionando, pero que son importantes. Número 1, los padres suplen. Número 2, los padres acompañan. Número 3, los padres lanzan. Y número 4, los padres enseñan. Léalo conmigo. Los padres, el segundo, los padres. Tercero, los padres. Y cuarto, los padres enseñan. Okay. Esos 4 principios se interrelacionan entre sí, ¿cierto? Y eso es lo que vemos a Dios hacer. Dios nos suple, Dios nos acompaña, Dios nos lanza hacia el destino y también Dios nos enseña. Nos enseña. Ahora, vamos al primero, los padres suplen. Ahora, ¿por qué suplen? Porque naturalmente los hijos necesitan. Yo les decía, ayer, cuando estaba en la reunión con
con los pastores, con todos los pastores que estaba ese bebé. Él se llama Nicolás. Les pido que estemos orando por Nicolás. Nicolás era un bebé, o es un bebé, como no tiene, yo creo que no tiene ni los 6 meses. ¿Te sabe cómo son los bebés? Son todos frágiles, ¿cómo decirlo? Vulnerables. Entonces, por eso nos necesitan físicamente, ¿cierto? Un bebé no se puede levantar solo, entonces tenemos que cuidarlos. Él necesita que la mamá se lo acerque al pecho para darle el seno, ¿cierto? Incluso cuando el bebé, hay bebés que no pueden recibir el seno por una condición de la mamá o de ellos mismos, ¿cierto? Entonces los mismos papás buscan cómo suplirle la necesidad a través de un biberón o de un tetero. Mi mamá tiene una historia, y tal vez si usted conoce muchas de sus cosas, de su historia, también puede entender muchas cosas de su comportamiento y de su vida. Mi mamá nació siendo seimesina. Mi abuela sabía que estaba embarazada, pero no sabía bien porque mi abuelo se estaba portando excepcionalmente mal. Entonces mi abuela estaba viviendo un momento difícil y la barriga de ella no se había desarrollado mucho. Y por una rabia, por una cosa, ya terminó expulsando, porque no se puede llamar ni un parto, expulsando, se abrió la fuente y salió. Y la partera, la persona que la ayudó, usted sabe, en esa época eran en la casa, y entre las sábanas y todas esas cosas, vi una cosita así, que se movía. Y cuando la vio que se estaba moviendo, la revisó y era un bebé, un bebecito. Entonces mi abuela, por su tema en ese momento, usted sabe, las mujeres, Freddy, las mujeres cuando están en esos días se vuelven emocionalmente frágiles, entran para arriba, para abajo, de todo, entran en sus crisis, así que hermano, prepárese. Entonces, mi abuela estaba en ese momento de crisis y dijo, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y entonces la partera agarró ese bebecito, esa cosita, y comenzó con un algodón a darle lo que llaman azúcar de leche, preparaba, y con eso la fue hasta que fue cogiendo forma los meses. O sea, hubo una desconexión de mi mamá y mi abuela, y por eso en su relación hubo un tipo de rechazo, ¿cierto? Pero alguien que Dios movió, cogió ese bebé y suplió el cuidado, la alimentación de esa criatura que estaba ahí. Cuando ya comenzó mi mamá a tener ya más forma, entonces mi abuela se ocupó más de ella, etcétera, etcétera, y comenzó, bueno, las cosas cambiaron. Pero en ese momento, por todo lo hormonal, por todo lo que estaba viviendo, mi abuela tuvo como un rechazo con ella, ¿cierto? Entonces, en esa condición de ese bebé, con mucha más razón, necesitaba alguien que la cuidara. Físicamente necesitaba alguien que la cuidara. Todos los niños, por eso nosotros no es que seamos necesariamente más grandes, ¿me entiende? Y sí lo somos, pero para poderle dar cuidado, para sostenerlo. Usted se imagina que, por ejemplo, Lady, ponte un momentico de pie. Y allá está Jonathan, ponte de pie un momentico. ¿Tú te imaginas si Jonathan hubiera nacido así de grande? No lo pueden cargar, ¿cierto? Lady no hubiera podido cargarlo. Imagínate para cambiarle los pañales a Jonathan y a Merlén, tan grandote. ¿Me entiendes? Entonces, Dios en su sabiduría, los bebés nacen pequeños para que uno pueda lidiarlo, manejarlo, cargarlo. Dios en su sabiduría. Una vez yo les he compartido, en una universidad de Estados Unidos se hizo un estudio y una de las conclusiones es que si usted sabe que los niñitos cuando se desesperan, los bebés comienzan, esa es la forma en que ellos expresan que tienen hambre, su frustración, que están enfermos. Esa es la única forma. Ellos no pueden decir me duele y a veces cogen como su rabia, ¿cierto? ¿Usted se imagina que un bebé de esos, o sea, que naciera como Jonathan y coge un tipo de rabia de esa?
¿Me entiendes? Entonces, los estudiosos dicen que si un bebé naciera de ese tamaño, con las rabias que ellos cogen, serían capaces de matar a sus padres. Porque no controlan. Al contrario, es en el crecimiento, en la formación, cuando ellos van aprendiendo a controlar sus emociones, a tener respeto, a tener límites con los papás. Entonces, Dios todo lo hace perfecto. Por eso nacemos pequeños para poder ir creciendo y formándonos y desarrollándonos. Ahora, físicamente necesitamos y tenemos necesidades. Y los padres son los encargados de suplir en esas primeras etapas, ¿cierto? Mira lo que dice el mismo Pablo, ya en 2 de Corintios, capítulo 12, si lo tienen por ahí alguien, bueno, dale. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo he visto el caso de que a veces la gente tiene declaraciones, mira, este es el hijo que me va a sacar de pobre, y cuando ya, entonces es el que me va a sostener, y papás pensando eso de sus hijos. Eso no es bíblico. No fuimos creados de esa manera, ni diseñados de esa manera, sino es todo lo contrario, ¿cierto? Los padres preparamos, lanzamos a los hijos para que ellos tengan su vida. Gloria a Dios si un hijo se acuerda de su papá, ¿cierto? Pero el orden divino no es ese. Y por eso quiero decirle a los papás, tienes que formar, así como tú te preocupas para que a tus hijos no les falte nada, para que ellos tengan un lanzamiento, tú también tienes que preocuparte para que cuando estés en esas edades no te falte nada. No te falte nada. Por eso es clave el tema de las pensiones, el tema, asegúrate de todo eso, que tengas tu provisión para que cuando estés en esa condición no dependas de nadie. Hay gente que está pensando eso, no, es que mi hijo me va a ayudar. No, amado, forma lo tuyo. Si él te da, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios, porque vas a tener para tus hijos, para tus años de necesidad. Así que quiero decirles eso. No suena muy romántico porque, ay, que no, pero es la realidad y es lo bíblico. Yo te digo, en la práctica lo he visto. Lo he visto. Muchos, bueno, en el caso de mi mamá, por ejemplo, mi mamá iba a recibir una herencia hace años y mi mamá dijo, bueno, yo voy a recibir y la mitad para Pachito y la mitad para Diana. Yo le dije, mami, no. Primero necesito que asegures tu futuro. Yo necesito que compres un apartamento para ti. Y yo le dije en esa época, compra otro para que lo arriendes. Y bueno, eso no se pudo, bueno, pero ni siquiera quedó uno. Quedó uno y es donde ahora arrendado ella recibe su porción, su plata, para su sostenimiento. Entonces, padres, así como se preocupan, esto no está dentro de las enseñanzas, así como usted se preocupa para las cosas de sus hijos, que ese es nuestro deber como padre, también tienes que preocuparte y hacer provisión para tus años de vejez. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ok, bueno, también los padres suplen emocionalmente, porque los hijos son frágiles. Entonces los hijos necesitan de alguien que los fortalezca emocionalmente en la edad en que ellos están. Yo te digo, por ejemplo, en el caso de Juan y Mateo, ¿me entiendes? Yo emocionalmente tengo que estar diciéndole, tú puedes, tú eres capaz. Ellos lo necesitan. Pero si todo lo contrario, yo que tengo que suplir emocionalmente para él, porque ellos son frágiles y vulnerables. Por eso se llaman adolescentes, porque adolecen de algo, adolecen de la fortaleza, de la identidad. Y los padres somos los que estamos llamados a formar y a forjar eso. Entonces tú tienes que decirle, mijo, usted sí puede, usted es capaz, Dios les ha dado capacidad. Pero si esa persona que debe hacerlo, suplir eso, hace todo lo contrario, oye, tú sí eres bruto, tú no sirves para nada, definitivamente, ¿qué ocurre? Él va a crecer con el deterioro o el faltante que necesita para crecer.
Y yo estoy hablando en el caso mío de los varones, pero ¿y qué tal de las niñas? ¿Sabe? Nosotros fuimos diseñados para que un hombre nos hable y también una mujer. Fuimos diseñados con eso en nuestro cerebro. Entonces, el hombre también necesita que otro varón le diga: está fuerte, mijo, estoy orgulloso de ti, no sé qué cosa. Los niños necesitan que su papá también se los diga. Si no, cuando no suplimos eso, los hijos van a buscar y suplir esa necesidad en la calle, con los amigos, y si que Dios no lo permita, con alguien con malas intenciones. Estaba hablando de los varones y las niñas también. Las niñas necesitan que un varón les diga: qué linda estás, qué preciosa, mi princesa. Ellas necesitan todo eso, porque eso emocionalmente las fortalece y les da carácter. Pero si el papá no lo hace, cualquiera en la calle que le diga qué bonitos ojos tiene, se la lleva y las enamora. Entonces, por eso los papás tenemos que asumir nuestro rol y hacerlo con nuestras hijas. Las niñas, las mujeres, las niñas necesitan de un varón que las siente en las piernas, que las abrace, que las bese. ¿Y usted sabe quién es ese hombre en esas edades? Su papá. Si no, ese faltante la va a buscar en la calle. Entonces, oye, ven acá, 12 años y buscando marido en la calle. Mira cómo, mira. Claro, el faltante que tiene. Entonces necesitamos nosotros, los varones, asumir ese rol. Ahora, cuando no está el papá, ¿quién hace eso? Los abuelos. Los abuelos tenemos que también involucrarnos en ese tema, ¿cierto? A veces cuando falta el papá, los varones también acercarnos a cargar a las nietas, a la princesa, etcétera, etcétera. Y bueno, y con los varones también. Yo, por ejemplo, en muchas, cuando llevaba a mis hijos a jugar, que ellos iban a jugar fútbol, a mí me daba risa porque en las gradas habían pura mujer. Las mamás eran las mamás o los abuelos eran los que llevaban a los peladitos a jugar fútbol. Y habían unos que iban solos también. Es un peligro, porque alrededor de todo eso hay sádicos, hay gente que toma. Por ejemplo, donde yo los llevaba, ahí había un lugar donde vendían cerveza, y yo veía a la gente que se sentaba ahí a tomar cerveza, con malas intenciones y malas mañas. Y sale un peladito de eso solito, lo ve, lo sigue y le hace un daño. Entonces necesitamos los padres también involucrarnos en todo eso. Eso tiene que ver con el otro punto que dijimos, el punto de que los padres acompañan, no solo suplen, porque eso no es que una vez al mes, aquí está la plata, María, resuelve como pueda, que ya yo cumplí con mi papá. No, los papás acompañan durante todo ese proceso, ¿cierto? Mi papá era muy así. Mi papá, en la época en que estaba en casa, aquí está Tarsila, aquí está la plata, y ya él había cumplido como papá. No, necesitaba involucrarse con nosotros como hijos míos, qué te gusta, cómo no sé qué cosa, qué deporte te gusta, vamos, yo te acompaño. Pero no, mi papá estaba siempre muy ocupado para eso. Entonces yo crecí con ese faltante de padre. Entonces, físicamente después de los 12, y emocionalmente toda la vida, porque mi papá fue un hombre ausente. Y espiritualmente también. ¿Quiénes son el mejor testimonio para los hijos? Enseñarles a temer a Dios, a depender de Dios. Sus padres. No es el pastor, no es la directora de la escuela dominical, somos los padres. ¿Quiénes son los que tenemos que enseñar a los hijos a orar? Los padres. Y a veces la mejor forma es cuando ellos nos ven a nosotros, cuando nos ven que nos arrodillamos, cuando nos ven que agarramos la Biblia y que leemos. Entonces necesitamos, ¿saben?
la mejor forma de enseñar, y eso lo vamos a ver más adelante, es modelarle a los hijos. A veces, porque a veces no hay congruencia. Yo hablo, pero el estilo de vida que ven en mí es totalmente contrario. Entonces ahí cuando los hijos no quieren saber nada de la iglesia, mi papá es un faltón, como dicen ahora. Falso, más falso que un billete de 15,000. ¿Me entiendes? Mi papá dice una vaina, pero en la casa vive otra. Entonces ellos crecen aborreciendo el evangelio. O hay otros que aprenden que esa es la vida del evangelio, doble vida. Una cara acá y otra cosa en la casa. Entonces necesitamos modelarle a nuestros hijos realmente cómo se vive el evangelio, que se enamoren del evangelio. Cuando yo estaba de novio con Milena, pues Milena en ese momento no tenía un ministerio, no era ni pastora ni nada de esas cosas, era una persona que estaba comenzando su vida en la fe. Entonces, pero yo sí era pastor ya. Entonces mucha gente decía, él tiene que casarse con una pastora. Pues veían a Milena no es pastora, no es nada todavía. Pero yo estaba agarrado en que Dios me había hablado sobre Milena, quién era ella, lo que Dios iba a hacer en su vida. Y además de todas esas cosas, estaba enamorado. Entonces, cuando uno está enamorado, ni oye, ni ve, ni entiende. Entonces, esas dos cosas juntas, pues yo estaba parado en lo que fue llegar hasta el matrimonio. Pero mi pastor, Germán, él me dijo una cosa que es una realidad. Él me dijo, mira, a mí no me preocupa que ella sea tan nueva, pero tú tienes que saber que la actitud que ella tome frente a la iglesia y frente a Dios dependerá de tu actitud. Milena se enamorará del Señor si te ve a ti que estás enamorado del Señor. Aprenderá a amar a la iglesia si tú amas a la iglesia. Y así ha sido toda la vida. ¿Entiendes? Mi esposo sabe que yo amo al Señor y que amo a la iglesia. Y ella aprendió a amar a la iglesia, ya es parte de su vida. Hay una cosa que viene en ella, que es el espíritu de servicio. Pero además de eso aprendió a amar y ya, bueno, ya tiene su propia revelación de qué es la iglesia, cómo ama la iglesia y por qué servimos a la iglesia. Entonces, nosotros así tenemos que hacer con nuestros hijos, porque ellos no saben. Entonces nosotros le enseñamos a amar a la iglesia. Pero si tú no le enseñas a amar a la iglesia, si tú hablas mal de la iglesia, si tú hablas mal de los pastores, si tú hablas mal de los líderes, tus hijos se van a levantar así. Una vez un pastor tenía la costumbre de estar en la puerta y recibía a todo el que iba llegando. La gente iba llegando y él los iba recibiendo, bienvenido. Y una vez recibiendo una familia, el niñito le dijo, hola pastor estúpido. Y él, ay, qué vergüenza, venga que le vamos a dar dos cocotazos, no sé qué. Y el pastor le dijo, no le digan nada, no le peguen por eso, aprendan ustedes, enséñenle cuál debe ser la actitud con los pastores. O sea, porque el pastor entendió que ese niño estaba repitiendo lo que escuchó en su casa, que los papás también decían, ese pastor es un estúpido. El niño repitió lo que escuchaba a sus papás. Y sabe, una cosa, yo fui capellán de un colegio y yo les decía lo mismo a los padres con respecto a los profesores. Ustedes enséñenle a sus hijos a respetar a los profesores. Porque ¿qué pasa? Y es lo que vemos hoy en día. Un alumno viene y se le envalentona a los profesores y los menosprecia. ¿Pero por qué? Porque ha escuchado en la casa que los papás dicen, esos profesores son unos brutos, ¿cómo se le ocurre? Entonces ellos tienen la misma actitud de irrespeto. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que respeten a los profesores, a que amen al colegio, a que amen la iglesia, nosotros, para que otro día no los avergüencen. ¿Cuántos dicen amén? Okay, bueno, listo. Ahí necesita agarrar usted la enseñanza.
Que, usted se recuerda que antes los que pertenecen a mi generación, el profesor decía algo y nos daban una limpia y después preguntaban si era verdad, ¿cierto? Les creían más a los profesores que a nosotros, ¿sí se acuerda? Bueno, debe haber un balance, ¿cierto? Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetar a sus profesores, a respetar la autoridad, a respetar, los que están en la iglesia y todas esas cosas. Somos nosotros. Otra cosa que yo les decía es, los padres enseñan, son los primeros maestros. Un niño va al colegio usualmente a los 2 años, 2, 3 años. Pero antes de esos 2, 3 años, ya ha tenido unos maestros en la casa que son los papás, enseñándole a hablar, a caminar, etcétera, etcétera. Todas esas cosas usted se las va enseñando a sus hijos. Usted es el primer maestro de sus hijos. Aproveche ese tiempo para darle buenos valores, para orar, etcétera, etcétera. Salomón dice acá en Proverbios, dice en esta versión, desde el versículo 8 y 10 dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Bueno, lógicamente, como está hablando, habla de ellos. Y lo que viene acá también tiene que ver con eso. Dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Los dos hablan, ¿cierto? Usualmente el papá es el que corrige, el que trae disciplina. Y la mamá, usualmente por el temperamento de la mamá, mira lo que dice tu papá, eso es así por esto y esto. Usualmente la mamá se toma como el tiempo para explicar por qué el papá toma una directriz. A veces es al revés, ¿cierto? Pero el tema es que tienen que haber las dos cosas, corrección e instrucción, para formar los hijos, ¿cierto? Hay hogares donde las dos cosas las hace la mamá y no debe ser así. ¿Por qué? Porque la corrección es como la parte fuerte. Los hijos necesitan una parte fuerte, disciplina. Y la mamá, la parte entre comillas débil, es la que explica por qué es necesaria la disciplina. No, que mi papá me pegó una vez, mi papá y entonces viene la mamá y le dice: mi hijo, es que lo hace, número 1, porque te ama, número 2, porque quiere que tú seas una persona de bien, y lo que tú hiciste está mal. Eso de estar robándote los mangos en la casa ajena, eso está mal, ¿cierto? Entonces la mamá trae o a veces tu papá cogió una rabia, tú le mira cómo pusiste a tu papá, ¿me entiendes? La mamá trae como ese bálsamo, ¿me entiendes? Pero no desautoriza al papá. No le pares bola a tu papá, no, porque ahí crea una brecha, se rompe el pilar de la autoridad. Yo vi un matrimonio donde la peladita tenía, creo que 8 años, y se quería pintar y todas esas cosas, y el papá: no señor, usted se pinta cuando usted sea mayor de edad. Y la mamá le decía: deja que se vaya. Y efectivamente, cuando se iba, la peladita se pintaba y todas esas cosas. Pero el problema no es la pintura, el problema era el pilar de la autoridad, que la mamá lo desautorizó, lo quebrantó, y entre otras cosas porque realmente él era el padrastro. Entonces la peladita, hubo un momento en que le dijo: ¿tú qué me vas a decir si tú no eres mi papá? ¿Quién eres tú? Tú no eres mi papá. Entonces, con mucha más razón, se resquebrajó el pilar de la autoridad. Y esa peladita hoy es una mujer, y cuando fue 18 años ya era prepago. Y la historia es muy triste de esa chica. Y todo comenzó con el resquebrajamiento del pilar de la autoridad. Entonces necesitamos fortalecerlo y entender por qué Dios lo pone en cada lugar. Proverbios 22:6 dice: hoy no me han dicho nada del tiempo, así que
20, voy bien de tiempo. Bueno, ok. 22, versículo 6, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Me entiendes? Este es el momento, cuando son pequeños. Falla, ahora que Jeremías es pequeño, ahora es cuando corregirlos, direccionarlos, traer principios, ¿cierto? Para que cuando él sea grandecito, cuando ya comience a tomar sus decisiones, no abandonen el camino. ¿Me entiendes? A veces se ponen rebeldes. Ellos pasan edades cuando son entre los 12 y los 15 años, cuando están formando su identidad, ellos comienzan a cuestionar ese tema y todo, pero el pilar está puesto. El pilar está puesto. Entonces, aunque ellos están en convulsión en el mundo, lo que le dicen los amigos, lo que ven en la televisión y el conflicto con lo que le enseñaron en la casa, al final vencerá los principios. ¿Me entiendes? Entonces hay que seguir enfatizando y no temer, ¿me entiendes? Porque a veces nosotros creemos que cuando ellos atravesan esa etapa de convulsión, se perdió todo. No, tú también fuiste adulto, ¿me entiendes? Tú sabes que esa edad pasa. Eso es solamente la etapa en que ellos están pasando por esa turbulencia, pero esa turbulencia va a pasar, ¿me entiendes? Ahora, tú tienes que asumir tu rol en ese momento de turbulencia. No, bueno, está en turbulencia, déjalo. No, déjalo no, tú tienes que estar ahí, acompañándolo, ¿me entienden? En ese proceso de crisis que ellos están viviendo, ¿me entienden? Entonces hay que estar ahí encima de ellos. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6 al 9, dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio, y escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Ahora, ¿qué hacen los judíos ortodoxos? Y eso es lo que gustan. Tienen una pitica aquí y una cosita aquí, no sé si está leyendo, entonces ellos lo ponen así, los atan a su frente, pero eso, exacto, pero el tema no es hacerlo por hacerlo religiosamente, es que lo pongas en tu frente, o sea, en tu cerebro, ¿cierto? Que la palabra sea algo que tú fijes en tu mente, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, tú estás acostumbrado a que la sal es salada, es una información que está aquí, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ves la sal, enseguida piensas, eso está salado, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes la información aquí, cuando tú ves una cosa que es pecaminosa, tú dices, eso es pecado. Ya está aquí en tu mente, ¿cierto? Ya hace parte de tu formato. Y por eso cuando tú ves, eso no pruebo, porque esa vaina está salada, ¿entiendes? Ya es parte de tu información, ¿entiendes? Y eso es lo que Dios quiso decirle, ponlo en las manos, en lo que tú haces, en la forma en que te manejas, ¿cierto? La puerta de entrada de tu casa, porque ahí usted sabe, la puerta era símbolo de autoridad. El pilar de la autoridad está basado en lo que dice la palabra, en los principios bíblicos, ¿me entiendes? Y cómo se construyen las ciudades, o sea, los pueblos. Debe ser el pilar. Entonces, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel que estaba saliendo, yo siempre utilizo el contexto, el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, no tenía identidad, entonces por eso todas estas normas, para que ellos tuvieran su propia identidad. El pueblo de Dios tiene su propia identidad. ¿Y cuál es la identidad? La identidad que la palabra nos enseña, basado en los principios de Dios. Entonces,
Nosotros que somos el pueblo de Dios tenemos que enseñarle a nuestros hijos los principios. Fíjate cuando dice en las conversaciones, mientras vamos conversando. La primera, yo no sabía cómo era el tema del discipulado, y el primer pastor que me enseñó sobre eso me dijo, vamos a hacer mercado. Y cuando tú vas a hacer mercado con tus hijos, tú ahí les vas enseñando los principios, cosas simples, cómo se agarra el tomate, cómo se compra el tomate, cómo se compra, enséñale. Pero si tú no le has enseñado, no le puedes exigir, oye, ¿y por qué trajiste ese tomate tan feo? Tú le enseñaste. Tú te tomaste el tiempo de enseñarle cómo se agarra cómo se escoge un tomate. Entonces, ¿cómo le vas a exigir? Entonces, para poder exigir, necesitamos enseñar. ¿Cómo se te ocurre haberte metido con ese tipo? ¿Cómo? ¿Tú le enseñaste cuáles eran las buenas formas? Por ejemplo, en el tema de las niñas. ¿A usted por qué se sienta así? ¿Tú le enseñaste cómo se siente una niña? Mamá, tú le enseñaste a tu hija, así no se sientan las nenas. Entonces, ¿cómo le vas a decir? Mira, enséñale cómo se sienta. Te sientes así para que no se te hagan los interiores, etcétera. Hasta los interiores, ¿cómo los escoges? Nena, tienes que escoger esto porque ¿cómo se pone? Todo eso. La mamá le enseña a ser mujer a sus hijas. No te pongas eso porque vas a estar incómoda y entonces la mamá enseña a su hija. ¿Ya me entiendes? Le enseñamos a nuestros hijos cómo comportarse, cómo manejarse, y en todo eso vamos. Eso, mira, eso no le agrada a Dios, ni a mí tampoco. Entonces él va a aprender. Cuando vamos, por un ejemplo, vas con el niño a hacer de mercado. Yo quiero una paleta, yo quiero una paleta, yo quiero una paleta, yo quiero una paleta. El arma el berrinche, dice la palabra. El que no disciplina a su hijo en la calle lo avergüenza. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Disciplinarlo. Mis hijos, ellos comenzaban, un momentico, usted sabe que con pataleta yo no funciono. ¿Qué quieres? Una paleta. Bueno, no tienes que hacer pataleta. Una paleta, un helado. No, yo no funciono con pataleta. Entonces, yo le compraba el helado. ¿Me entiendes? Pero apenas yo los veía que comenzaban, que iban para allá, yo no funciono con pataleta. Y ellos sabían. Entonces vamos para el baño. Ellos sabían el baño que iban a hacer. Yo los iba a disciplinar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los amo. ¿Me entiendes? Para que ahora, hoy en día, ellos no pasen vergüenza. Ni yo tampoco. Entonces uno necesita disciplina. Por eso los principios de la palabra. Entonces tú comienzas desde ahí. Tienes que esperar a que yo lo pague para que te lo puedas comer. O al revés. Bueno, está bien. Pon el papel aquí para que cuando lleguemos a la caja, paguemos. Porque eso hay que pagarlo. ¿Me entiendes? Pero si tú vas, y echa el papelito por allá. Que no te vean, que no te vean. ¿Qué le estás enseñando al niño? A robar. A que sea fraudulento. Entonces, cuando el niño se robe o todas esas cosas, no tiene, porque tú le enseñaste malos principios. No tiene nada que exigirle. Mira, no se dé cuenta el vecino que te está robando los mangos. Mira, róbatelo, pero como a las 11, que tú sabes que ellos se duermen. Entonces, cuando le robe, se meta a robar en otra casa, ¿qué le vas a decir? Tú mismo le enseñaste. Tú le enseñaste. Ahora, ya me están diciendo que faltan 5 minutos. Otra cosa, los padres lanzan. ¿Qué significa eso? Que los hijos no son para que se queden toda la vida en la casa. Los hijos hay que lanzarlos hacia su destino. Voy a poner un ejemplo. Creo que el mejor ejemplo es Mateo, ahora. ¿Cierto? Y Juan. En estos días, ahora esta mañana, pensando en todo lo que ahora se va Mateo el miércoles y en febrero se va Juan. Yo estaba pensando, oye, le voy a decir mejor a Juan que no se vaya en febrero, que se vaya cuando el hermano llega. No.
¿entiendes? Hay que lanzarlos hacia el destino. Tú sí puedes, mijo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mateo, han sido, y los que nos conocen saben, esto de el miércoles es algo que estamos preparando no hace un mes, porque hace un mes también que aprenda a hacer su propio café, que aprenda a hacer muchas cosas. Eso no es un mes. Esto lo estamos preparando desde que él nació. La mamá le cantaba, le había dicho: heme aquí, yo iré, Señor. Un día te irás a cumplir el propósito del Señor. Tienes que aprender a hablar inglés, tienes que aprender a esto, tienes que aprender a comer de todo, porque tú no sabes dónde llegues, qué te vas a enfrentar, qué te van a... No, yo nada más como había una niña, los papás le dijeron: usted compre nada más en el Carulla, que las frutas son sanas. Bueno, cuando creció solo sabía comprar en el Carulla. Y Pacho, yo no sé por qué no me rinde la plata. ¿Y dónde compras tú? En el Carulla. Y era la época en que los chagualos todavía existían. Mija, ve a los chagualos. Ay, no, yo no puedo ver ese. Mija, te toca aprender. Pero los papás los enseñaron mal. Bueno, desde mi perspectiva, a los hijos hay que enseñarlos a que sean capaces de manejarse tanto en la abundancia como en la escasez. Entonces enséñale, llévatelo para el mercado. Esta es la realidad. Mija, lo que tú te comes en el Carulla pasó por ahí. De pronto no de Basurto, pero sí de Corabasto en Bogotá. Ay, es que yo no aguanto eso. ¿Cómo crees que de dónde viene la carne? Pasó por todos esos mataderos, la cargaron tipos así, todo eso. Lo que pasa es que en el Carulla tú no lo ves. Entonces tú le enseñas a tus hijos todas esas cosas, a aprender a valorar todo, ¿entiendes? A aprender a que se siente en un andén y también coma. Ay, no, yo tengo una amiga, si no es en plato, yo soy que desechable, ya no comen eso, prefiere no comer. Sufre por eso. Mío, en desechable, en hoja de vija, de bijao, en plástico. Aprende a comer en todo eso, mío, porque tú no sabes en qué situación vas a encontrar. Entonces, fíjate lo que dice: la aljaba era el hogar, y el hogar son simplemente las aljabas o los hogares son lugares temporales. Toda la vida tú no puedes tener a los hijos. Ay, no, yo estoy esperando a que él tenga una buena mujer, que encuentre una buena mujer. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 55. No, ¿me entiendes? Hay que prepararlos para la vida, enseñarlos. Ahora, hay una cosa, y con esto voy a terminar. Dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Pero mira lo que dice: en la mano del valiente. Tú tienes que ser valiente para lanzar a tus hijos, porque a veces tenemos muchos temores. Ay, no, yo no me atrevo. Y si en Francia le van mal, ay, ahora con la guerra de Ucrania le van a quitar el gas. Ay, no, Mateo va a pasar frío. Mijo, no te vayas ahora. Entonces, la cantidad de temores, y nos lanzamos a los hijos al destino. Entonces, la mano del valiente, tenemos que ser valientes para lanzar a nuestros hijos. Nuestros hijos van a repetir nuestros temores. Si yo soy una persona llena de temor, mijo, la cosa están atracando mucho, no salgas a la puerta, no vayas a la tienda. No, mijo. Si vas a la tienda, ojo con dónde guardas el billete. Eso le enseña a uno. Si vas para la tienda, no andes con el celular en la mano, guárdalo. Esas cosas, pero sal, ves, confronta al mundo, ¿me entiendes? Todas esas cosas que uno tiene. La primera vez que Mateo estrelló la moto, no se atrevió. Yo lo veo que llegan los dos con la cabeza así. Yo le dije: ay, la moto, papi, que la dejé en la iglesia. Y le dije: ¿por qué no la trajiste? Es que me estrellé, es que no sé qué. Mijo, tu papá es abogado,
¿por qué no me llamaste? Pero la próxima vez cuando usted se estrelle, usted toma fotos, usted y me llama. Papi, está pasando esto, ¿qué hago? Yo te voy a orientar. ¿Me entiendes? Pero no, mijo, yo estoy ahí para ayudarte, pero tengo que enseñarle cómo manejar esa situación. Y ahí estaba el otro también. Tomen fotos, no muevan la moto, no muevan el carro, tomen fotos. Y me llaman, papi, está pasando esto y yo te voy a decir qué vas a hacer. ¿Ya me entienden? Pero no, no monten moto porque no, la gente cuando dice no, que Mateo anda en moto, ¿cómo? ¿Tú lo dejas montar? Sí, claro. Ahora Mateo maneja mejor que yo. Y así son los hijos. Diego maneja mejor que el papá, digo yo. ¿Me entiende? Pero si uno se llena de temor, la mano del valiente lanza a sus hijos al destino. ¿Sí? Entonces hay que lanzarlos. Lógicamente, todo eso no es un momento. Por eso les decía, uno de los principios, los padres acompañan toda la vida. Hay momentos en que nosotros somos más activos, cuando ellos dependen de nosotros físicamente, cuando ellos dependen de nosotros en algunas áreas, ¿cierto? Pero hay momentos en que solo mira de lejos. ¿Me entiendes? No te puedes meter, ¿me entiendes? Solo miras de lejos y si ellos te preguntan, tú respondes. ¿Me entiendes? Entonces, son diferentes etapas, pero siempre los padres tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, ¿cierto? Cuando se casan, seguimos orando por ellos y nos damos cuenta, y si te dan la papaya, mija, ojo con cómo le contestas a tu marido, ojo no sé qué cosa, ojo tal cosa. O al revés, mijo, estás siendo muy fuerte con tu esposa, estás siendo muy fuerte, mira, estás descuidando de esto. Uno aconseja, acompaña. ¿Me entiendes? Termino con una historia. Yo conocí una pareja allá en República Dominicana. Él se llama Galileo y ella se llama, no me acuerdo, Dayana creo que se llamaba. Ibeliz se llamaba ella, Ibeliz. Entonces, ellos me cuentan que el papá de ella era un hombre, era diácono de una iglesia católica, un tipo de eso enchapado a la antigua, radical, y tenía o sea, ellos eran 3 varones y ella era la princesa de la casa. Y un día, bueno, Ibeliz se casó con este señor Galileo, ¿verdad? Y un día salieron de pelea. Y de pronto se presenta en la casa Ibeliz con la maleta llorando. Papi, porque ese hombre, no sé qué cosa, imagínate tú que me insultó y me dijo. Y el papá la recibió, la abrazó, mija, cálmate, y cuando ya se calmó, bueno, mijita, ya usted se calmó, bueno, llame a su marido para que la venga a buscar, para que vaya a su casa. Su casa es aquella con su marido, esta es la casa de sus papás. Papi, ¿cómo me vas a dejar? Papi, ya yo no tengo padre. No, tienes padres, pero te casaste. Ahora aquella es tu casa. Y si no te puede venir a buscar tu marido, no te preocupes, yo busco un taxi y yo mismo te llevo a tu casa. Cuando ellos me contaron esa historia, yo dije, Dios mío, y este hombre que no es cristiano, mira cómo tiene clara cómo son las cosas. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que asumir nuestros roles de manera correcta. Y ellos me cuentan que ya se devolvió con el rabo entre las patas y llegó a la casa. Y bueno, tuvieron su discusión cuando llegaron, pero también se arreglaron. Y después, a los 15 días, el papá la llamó. Ibeliz, hola mija, ¿cómo van las cosas? Ay, no, papi, me pidió perdón después. Ah, ok, bueno, mija, qué bueno. Puedes contar siempre conmigo. Qué sabiduría. Cuando ella me contaba, yo decía, Dios mío, ojalá yo pueda ser un suegro así, ¿me entiendes? Con esa lucidez, porque uno se ciega
Me tocaron a mí, a ese tipo, ¿quién se cree que y hasta el más atrevido que vamos a ver tú a tú. No, espérate. Y porque él sabía, ellos iban a reconciliar. ¿Y quién quedaba de malo? El suegro. Pero el tipo con mucha sabiduría lo hizo. Entonces lo mismo, amados, acompañamos en todas las etapas a nuestros hijos. En algunas participamos más que otras. ¿Me entienden? Entonces, yo quiero animarlos a que el Señor nos enseñe a ser buenos padres. Amén. Vamos a pedírselo. ¿Me entienden? Y que cambie nuestro comportamiento, nuestras actitudes, si hemos fallado, etcétera, etcétera. Ahora, finalmente, como siempre les pregunto, ¿qué me habló el Señor hoy? De todo lo que estuvimos hablando, ¿qué te habló el Señor hoy? Ahora, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo voy a aplicar eso que usted sabe? Tiene la posibilidad de volver a escuchar el mensaje, volver a tomar apuntes. Gracias a Dios todo esto queda en YouTube y puede volver a escucharlo. Ahora, quiero aprovechar también para darle gracias a Dios por enseñarme. Conozco mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ser papá. Dios me dio ese privilegio. Aparentemente iba a ser uno. Y Juan está ahí también. También me siento orgulloso de lo que Dios está haciendo con él. Y todavía todos estos principios los estoy predicando a ustedes, pero estoy asimilando porque viene otra etapa de mi vida, otra etapa como padre. Amén. Y yo quisiera y hago esto porque quisiera que usted también pensara en sus hijos, los que tenemos hijos, y le diéramos gracias, porque de pronto estamos pensando en lo que no hacen nuestros hijos. Vea usted, que yo tengo, que no sé qué, no ha hecho esto, y a veces nos llenamos de dolor. Pero quisiera que le diera gracias a Dios por lo que ha aprendido de ser con sus hijos, la oportunidad que Dios le ha dado a usted por ser papá o mamá, lógicamente, mamá. Yo, por ejemplo, tal vez el comportamiento de mi papá no fue como yo hubiera querido, pero en contraposición a eso me dio una mamá que siempre ha estado ahí, y estoy agradecido por mi mamá. En esta etapa de su vida estoy agradecido por mi mamá. Cierra tus ojitos ahí y habla con Dios y dile: Señor, gracias por mis hijos. No son perfectos, están en formación, pero quiero hacerlo mejor. Tal vez no estamos hablando ni siquiera ya de hijos, sino de nietos. Señor, yo quiero ser un abuelo como debo serlo. ¿Cuáles son esos faltantes que mis hijos tienen que de pronto yo puedo suplir porque él no está, o porque falta el papá, porque falta la mamá, lo que sea? ¿Cómo puedo ayudar a mis nietos también a crecer sanos? Señor, yo te pido perdón por las cosas que he fallado, porque yo sé que no me las sé todas. Muchas de estas cosas las he aprendido después de meter muchas veces la pata, Señor. Aquí estamos, Señor. Hola, si te gustó este mensaje,
yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.